doy? ¿Una ventana? Según yo, es toda la pantalla. Ah, toda la pantalla, ok. A ver. Se va a demorar un poquito, no te preocupes. Ya yo pasé por ahí. No entiendo. ¿Ven algo? Poquito a poco. Dice que lo estás presentando, ¿ya? O sea, porque se demora un poquito en que salga la pantalla entera. Ya, está en eso, ya. Ok. ¿Ven la presentación? Ya está. Ya. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, creo que si me salgo de la presentación no los voy, o sea, no puedo regresar a Meet, ¿verdad? Porque si no dejo de presentar. Exacto. Ujú. Así mismo es. Ok, ok. ¿Ahí lo ven? Ahí. ¿Lo Sí. ven? Perfecto. Ok. Bueno, pues el artículo que nos dejó el profe para la clase de hoy se llama Está Keynes de regreso y es de Benjamín García Páez y está en, creo que es, no sé, artículo o revista de Economía Informa de abril del 2012, de marzo a abril del 2012. Bueno, como introducción rápida sobre bueno, esta es la foto de Keynes. Su nombre completo es John Maynard Keynes y tengo una duda ahí porque, bueno, en el artículo nos dice que nació en 1983, pero bueno, en Wikipedia dice 1883, entonces no sé cuál. Sí, se equivocaron, disculpa. Un error parece que tipográfico. Nació ¿En en dónde? ¿En el artículo? Sí, en el artículo, sí. Ah, Con 1883. 1883, ok. Sí. Bueno, como introducción de John Maynard, pues nos muestra que nos escribe aquí el artículo que es un economista más grande del siglo XX y se desarrolla en el ambiente de una familia intelectual de clase media alta. Se educa en el Eton College, obviamente en las matemáticas. Creo que su papá también era matemático y también estudió ciencias morales. No sé si se refiere como a leyes. No, a algo más relacionado con la filosofía. Ah, ok, ok. Y después Keynes hizo parte de la sociedad denominada Cambridge Conversation Society o Cambridge Apostles, que era un grupo de gente pues de la época. Y creo que vieron pasando los años, se fue acumulando pues gente ahí, también famosa, entre ellos Virginia Woolf, Leonardo Woolf, Dostoyevsky, Proust, Picasso, Freud y entre otros. Se me fue esto. En 1909 empieza su docencia en economía sin tener el grado formal de economista y lo acepta en el Political Economic Club. Hasta 1914, Keynes comulgó en la teoría cuantitativa clásica del dinero inspirada por Marshall. Investigué sobre Marshall, pero no sé a quién se refería, si al filósofo o a quién. Alfred Marshall es un economista que es conocido como el padre de la microeconomía. Ah, ok. Es un economista, principalmente conocido dentro de lo que es conocido como los economistas neoclásicos.
¿Recuerdan cuando yo les daba en la primera clase y les decía los principios generales de la economía neoclásica? Toda esta cuestión de que supuestamente los consumidores tienen información completa sobre el mercado de un producto que quieren acceder. Son también los que mantienen a capa y espada la idea de que los mercados funcionan a través de competencia perfecta, ¿no? Y cuando hay competencia imperfecta, más que nada es a partir de la relevancia que tienen los oligopolios, ¿no? O sea, todo es, vamos a decir, los principios generales o las ideas principales de la economía neoclásica que van de la mano de Marshall están explicadas un poco en el primer texto que les mandé a leer. Ok. Bueno, explica aquí que en 1914 Keynes sí comulgó con la teoría de Marshall, es decir, aquella que postula que el nivel de precios depende de los cambios en la oferta monetaria y por tanto la cantidad de dinero determina el nivel de precios. Ahora sí, vámonos a la hechura de la economía keynesiana. Aquí nos explica un poco la lectura sobre el Tratado de Versalles, con el que culmina la Primera Guerra Mundial y fue el primer evento que matizó la formación teórica de Keynes, quien sostuvo que si se quería que Alemania pagara los costos de la guerra, no tenía por qué primeramente ser arruinada, y planteó que Gran Bretaña tenía que ser flexible con las demandas sobre Alemania. Es Claro. decir, con Alemania, perdón, y a cambio de una remisión de parte de la deuda que tenía con Estados Unidos. En el marco de la gran esquema de rehabilitación europea, Keynes propuso todos los gobiernos aliados deberían reducir sus deudas y Estados Unidos aseguraría la demanda de sus exportaciones y los gobiernos enemigos obtendrían fondos para alimentar a sus ciudadanos. Nos comenta aquí que a ser rechazada obviamente esta propuesta por los Estados Unidos, Keynes renuncia a su puesto en el Tesoro inglés. Creo que se refiere como no sé, a la onda económica de Inglaterra. O sea, ¿A qué se refiere con el Tesoro inglés? O sea, como ¿sobre qué? Dime de Ah, nuevo. sí, el tesoro inglés. El Tesoro inglés, vamos a decir, viene siendo como el Banco Central. Ajá, el Banco Central. Ok. Y escribe el libro que se llama The Economic Consequences of the... Economic Consequences of the Peace, uno de los libros importantes e influyentes de su carrera. Y ok, en este libro él explica la miopía de los, así le llama él, de los tres líderes de los países, que eran en este caso Woodrow Wilson, Debbie Floyd y George Clemenceau. Y ante las exageradas demandas de indemnizaciones impuestas a Alemania, propone dos puntos, propone cuatro puntos, que serían acotar los daños a 2.000 millones de libras, cancelar deudas interaliados, la creación de un área de libre de mercado en Europa, los préstamos internacionales para establecer prioridades cambiarias y alentar el papel natural de Alemania en el Estado europeo, incluyendo a Rusia. Bueno, ya en 1922, Keynes en Cambridge compartió la asignatura de la teoría monetaria de la producción y se asoció al grupo Bloomsbury, que es un grupo igual como el que les había comentado anteriormente, de filósofos, escritores, igual economistas,
pero solamente de gente británica de Gran Bretaña. Se dedicó al periodismo y a la especulación monetaria y escribió un nuevo libro que se llama Attack on the Monetary Reform. Bueno, a lo largo de la lectura nos va mostrando cómo a consecuencia de varias cosas, pues Keynes va escribiendo libros y va como tratando en contexto esos temas, creo yo. Y debido, después, la tesis central del libro, es que la política monetaria debería ser usada para estabilizar a la inflación y también a la demanda de dinero. Mediante la variación del crédito disponible, se suavizarían las fracturaciones en el ciclo de negocios. En la opinión de Keynes, la administración de los precios domésticos en línea con los intereses de las empresas nacionales y la habilidad social sería imposible si Gran Bretaña regresaba a la prioridad cambiaria anterior de preguerra, encarado a la opción entre estabilidad de precio o estabilidad cambiaria. Keynes prefería lo primero, o sea, la política cambiaria debería subordinarse a las necesidades de la economía doméstica. En la medida en que la mayor cantidad de oro estaba en Estados Unidos, un retorno al sistema Gold Standard, que le llamaban así, implicaría el control económico por parte de la Reserva Federal estadounidense sobre la economía inglesa. En oposición de los puntos de vista clásicos, Keynes se consideró que la salud económica era tan importante como para ser dejada al enfoque laissez-faire, es decir, la gestión económica debería ser una función gubernamental sustantiva. O sea, Keynes se opuso a los tres pilares fundamentales del establishment económico británico en su tiempo, que eran las industrias británicas, la Federación de las Industrias Británicas juzgaban el retorno del Gold Standard, que daba enorme beneficio. El otro era, los banqueros consideraban que el Gold Standard restauraría la city, o bueno, la ciudad, y a la libra los lugares, y libraría los lugares de preeminencia, y el Tesoro británico se creía que solo era una recuperación global que reduciría el empleo para la recuperación mundial, pero la recuperación mundial dependía de estos tipos de cambio estables. Para esto se lo rechazó a esta propuesta que él daba, y él nuevamente escribió un libro que se llama Las consecuencias económicas de Mr. Churchill. Y en 1931 Gran Bretaña sale del esquema del Gold Standard, pero es demasiado tarde, y ahí es cuando empieza estalla la Gran Depresión Mundial. Okay. Un momento. La Gran Depresión Mundial, y aquí puse estas dos cosas aquí rápido porque estaba como un poco extendida. La Depresión Mundial, como bien lo dice aquí, fue la gran crisis financiera mundial y empezó en la mayoría de países entre los años de 1929 y se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Gran Bretaña luchaba contra el desempleo, los Estados Unidos prosperaban. El nivel de desempleo era bajo y la producción de salarios y ganancias crecían en forma sostenida. Los precios se mantenían estables y economistas y políticos sentían que el país no estaba experimentando un ciclo comercial normal, puesto que ello hubiera disparado el nivel de precios. El mercado de los Estados Unidos colapsó después. El castillo, bueno, aquí lo nombra como el castillo de los naipes de la bolsa de valores, se había construido sobre pilares de cristal de préstamos y préstamos para invertir en la bolsa. Pero lo pone aquí como un ejemplo que es como un humo financiero. O sea, el efectivo financiero se inició con la caída de las acciones y estas continuaron cayendo a lo largo del periodo de estos años, de 1929 a 1932. La causa radicó
en las oscilaciones del ciclo comercial. La fase del auge había sido robusta. La producción de bienes de capital creció un cuarto en 1927 y 1929. Y la caída de producción de bienes de consumo, aunque menos severa, fue igualmente robusta. Para esto nombran o se crean este nuevo pacto, en inglés sería el New Deal, que lo introdujo Franklin D. Roosevelt, y fue un conjunto de medidas para reactivar la actividad económica mediante el gasto público. Este New Deal operó en 3 fuentes: la regulación del mercado financiero, la regulación del mercado de trabajo y el incremento de la obra pública. Los sindicatos se fortalecieron y se compusieron los salarios mínimos y los esquemas de pensiones. Cada influencia durante la administración de Russell, Keynes se consideró el padre de la economía liberal moderna, pues estas ideas construyeron las políticas económicas liberales democráticas actuales. En estas ideas, distintivamente, se encuentran aquellas que postulan que el dinero cumple un rol económico tan importante como aquel que cumple el plasma sanguíneo de un cuerpo viviente. El dinero tiene que mantenerse en circulación en el mercado, pues en la medida que lo hace permanente a una economía, es estar en el equilibrado crecimiento. Creo que era con lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Ok. Que no podía, bueno, lo entiendo yo, que no podía quedarse la riqueza o el dinero en algún lugar y no se podía estar moviendo. O sea, igual no funcionaría. Keynes argumentaba para esto igual, que la recesión acontece cuando una unidad económica comienza a acumular dinero en vez de hacerlo circular. Sí, aquí, a esto voy. Por ejemplo, ponen aquí, cuando demasiado dinero se acumula en pocas manos o cuando los inversores les preocupa el futuro y deciden ahorrar su dinero en vez de invertirlo. De ahí que para él el combate a la recesión suponía que el Estado debería de proveer más dinero, sea por la vía de reducción de la tasa de intereses para alentar la demanda de fondos prestables, o sea, simplemente acuñando más monedas y billetes. Para Keynes, las depresiones económicas sucedían cuando por alguna razón el público perdía la fe en la economía en conjunto, y este dinero se suministraba al sistema económico y sistema económico, y es suficiente para que sea gastado de nuevo. De forma que Keynes elabora la primera teoría de una economía capitalista madura o industrializada que descansa fundamentalmente en los consumidores. En congruencia con tal teoría, el consumo tiene que mantener una trayectoria alta y sostenida si es que se aspira a que una economía crezca. Y otra vez seguimos en este mismo asunto. La inflación para Keynes era el indicador de la temperatura de un mercado ante la cual el Estado debería de responder mediante la reducción de la oferta monetaria. Al principio, Russell rechazó las ideas de Keynes bajo la consideración que veía su explicación simple y demasiado fácil, pero eventualmente el gasto público ayudó a mejorar la situación y se incrementó en los 30, culminando con la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Aquí nos explica el artículo los elementos que magnifican la aportación keynesiana, que fueron, ¿cómo se dice?, influenciadas por algunos otros economistas, entre ellos Adam Smith.
Aquí nos comenta que la plataforma de trabajo de Keynes llegaría, se influenciaría por varios autores, entre estos Adam Smith, en donde Adam Smith fue el fundador de la economía moderna. Un momento. Creo que el otro fundador era David Ricardo, creo que en un escrito que hizo Principles of Political Economic, la cual inmediatamente después fue refutado por Robert Malthus. Y después entraría Karl Marx o Carlos Marx. O el compañerito Marx. Quien retoma muchos de los desarrollos teóricos de Smith y de Ricardo, pero que aquí nos hace que plantea una pregunta importante, que era ¿por qué hay tanto desempleo cíclico? Marx se lo explica por el ciclo comercial, los cuales podían ser crecientemente más largos hasta que el sistema capitalista colapsara. El tipo de economía que visualizaba Marx era que predominaban los monopolios que invertían solo en una parte de sus ganancias. Por lo tanto, él consiguió con Malthus en que podría haber una sobreproducción de mercancías conduciendo a niveles cada vez más grandes de desempleo y consecuentemente a una revolución anticapitalista. La respuesta de Keynes se formalizó en su obra cumbre, La teoría general, como coloquialmente también se identifica, rechazó la creencia clásica en el estado de laissez-faire, de libre mercado y de mínima intervención económica. Los clásicos remedios de no hacer nada y esperar que el pleno empleo retornara en forma automática no serían suficientes, ya que el efecto del Estado debería intervenir estableciendo límites y determinando reglas para la redistribución del ingreso y la regulación del dinero. Keynes decía que la pobreza y la seguridad económica constituyen amenazas disfuncionales para el orden capitalista. Sí, creo que. Bueno, antes de esto, entonces Keynes para Keynes, entonces, crear más empleo serían mayores ingresos, de los que una parte determinada será gastada en bienes de consumo, pero de ello no se sigue en la parte no gastada en consumo, o sea, el ahorro. Esto se canaliza necesariamente a gasto en inversión. Y por lo tanto, un ajuste en la baja del nivel del ingreso que repercutiría en la baja de empleo. Aquí, no lo puse aquí, pero en la lectura nos pone un listado que dice los supuestos de la teoría cuantitativa del dinero, los cuales fueron la posición y el equilibrio del dinero es neutro, es decir, que los precios relativos, los ingresos y el producto no dependen de la cantidad de dinero. El nivel general de precios se determina por la cantidad de dinero y una economía de mercado descentralizada es inherentemente estable. Ahora, la teoría general constituyó una marcada ruptura en estos principios del modelo clásico. O sea, el dinero no es neutro y puede demostrarse que las variables reales dependen de manera esencial de las variables monetarias y financieras. Que el nivel de precios no depende solo ni principalmente de la cantidad de dinero y que la economía de mercado no es sistema autocorregible que tiende al equilibrio en pleno empleo. Para esto, ahora sí, llega la Segunda Guerra Mundial, en donde habían 3 economías que sí practicaron las soluciones keynesianas y fueron Suecia, Alemania y Estados Unidos.
En este marco, en este momento, Keynes escribió ahora sí otro libro, el How to Pay for the War, o sea, cómo pagarle la guerra, mientras la teoría general había intentado resolver el problema de la demanda eficiente. El nuevo libro abordaba el tema del exceso de la demanda. El gasto gubernamental en el tiempo de la guerra puede ser recortado, pero el hecho también puede ser masivamente incrementado. A finales de la guerra, las ideas keynesianas fueron completamente aceptadas otra vez por el Tesoro inglés, y en 1944 el gobierno publica pues en el periódico que el gobierno sí aceptaba como una de sus responsabilidades el mantenimiento del alto nivel de empleo después de la guerra, que era lo que pues Keynes ya les había, ¿cómo se dice?, propuesto. Después, las ideas de Keynes fueron también aceptadas en los Estados Unidos como una prevención de los horrores vividos en el siglo pasado, perdón, y la economía keynesiana, vista esencialmente como un medio para proveer el elusivo objeto del pleno empleo, se había establecido como una nueva ortodoxia. Keynes había conquistado tanto el mundo académico como el mundo político, y no solo como una alternativa frente a las depresiones, sino como una política de estabilización económica. En los Estados Unidos, las ideas de Keynes fueron influyentes en la operación gubernamental como en las actividades del público con respecto al papel del gobierno. La influencia también política del gobierno británico, y después de la Segunda Guerra Mundial fue notable que Keynes habilitó la explotación de sus contactos personales al más alto nivel, y personalmente se involucró en la mayoría de los aspectos de la política de la guerra, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. No, aquí no está. Bueno, hay una conferencia que nombra aquí que se llama Bretton Woods, que se combinó entre Gran Bretaña y los Estados Unidos mediante la participación de Keynes y de D.H. White, respectivamente. Ambos querían diseñar un orden económico liberal que evitara las políticas negativas de las décadas de 1920 y 1930, cuando la guerra comercial y las devaluaciones competitivas habían ocasionado depresión y desempleo masivo. Los principios que inspiraron a la reunión de Bretton Woods fueron la cooperación internacional a través de agencias de funciones y poderes definidos. El segundo punto eran altos niveles de inversión internacional mediante la creación de un banco internacional de inversión. La tercera era el soporte de reservas de oro y monedas para evitar el desequilibrio en corto plazo de la balanza de pagos que condujera a efectos indeseables de desempleo. Y el cuarto era el equilibrio de una balanza de pagos para responsabilizar tanto a una posición de déficit como a su superávit del país en cuestión. Ya al final del artículo ponen preguntas, pedazos del artículo ponen preguntas si funcionó el keynesianismo, si funcionó el monetarismo. Y bueno, como decía, como recalco aquí, pues si funcionó el keynesianismo, decía que pues, en los últimos 25 años posteriores a la Guerra Mundial, los países avanzados florecieron y el ciclo comercial pareció haber sido controlado por la administración keynesiana. Pero sin embargo, los gobiernos practicaron políticas keynesianas. Espérate, discúlpame que te interrumpa. O sea, ahora vas a empezar por la lógica del trabajo a hablar de las políticas monetaristas, que es como el final del texto. No, o sea... No, voy para allá.
Ah, ya. No, pero a ver, lo que iba es que Ah, prefiero que lo pares aquí, ok. porque ya el final del texto, ¿no? Ya nos mete en otro Ya no, tipo ya no importa. Ah, ok. sí, o sea, está bien que lo hayan leído, evidentemente, ¿no? Para que como ustedes entiendan un poco la lógica económica que había desde Keynes, ¿no? Hasta la actualidad, porque al final de la jornada, detrás del monetarismo o el neomonetarismo, ¿no? Lo que están son como las ideas principales del neoliberalismo, ¿no? Y esto a la entrada Ajá. está toda esta corrida que se está produciendo a partir del 1975, de la década de los 70, o principalmente de los 80, ¿no? Como hasta la actualidad. Pero lo que quiero es quedarme como en Keynes, ¿no? Entonces, está bien, Ah, ok. no te estoy diciendo que está mal, ¿no? Pero me interesa más como discutir esta cuestión de Keynes y ya toda la cuestión del neoliberalismo, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ah, ok. Entonces, para Bueno, todos, ¿puedo dime, agregar algo? claro, Que como que no. me parece importante como entender esto de lo del cambio del costo del petróleo, que fue donde ahí como que dijeron que, o sacaron la onda del keynesiana, y ahí fue donde metieron a esto del monetarismo y luego que se llamaba mejor como el neomonetarismo, ¿no? Neomonetarismo, sí, o neoliberalismo. Pero eso tiene como Ah, un, ok. todo eso como que tiene una explicación, ¿no? No fue como simplemente una epifanía que se le ocurrió a algunos economistas. Entonces, ok, buena la presentación, no hay ningún tipo de problema. Ahora, Perdón si hablé mucho, pero pues la verdad es que no. para entender esto, pues hay que leerlo. O sea, hay que leerlo y leerlo para que lo escuchen porque es como raro entenderlo así. O sea, Claro, dicen claro. que uno no entiende, ¿no? Como al alta y la baja y así. Entonces es como raro, pero bueno, aquí le No, dejo 10. Ahí está. ok. Sí, Perfecto. Si tú quieres, déjala de compartir ya, ¿no? sí. No hay problema con eso. A ver, para todos ustedes, a ver, ¿cuáles son las ideas principales de Keynes? ¿Con qué está? O sea, Keynes introduce, vamos a decir, tres cuestiones que van a ser fundamentales en su esquema analítico, ¿no? ¿Cuáles son, vamos a decir, esas características del modelo keynesiano? Hay tres características que van a ser fundamentales en el sistema keynesiano y vamos a decir, por eso hasta el día de hoy seguimos discutiendo con Keynes. Pues creo que va acerca del valor que tiene el dinero, ¿no? Dice, el dinero no es neutro y puede demostrarse que las variables dependen de manera esencial de las variables monetarias y que el nivel de precios sí depende, digo, no depende solo principalmente de la cantidad de dinero. Evidentemente, ¿no? Vamos a decir, una de las características o sea, importantes dentro de la teoría keynesiana es todo el papel que él le da a la cuestión monetaria, ¿no? O al papel que va a desempeñar el Estado. Bueno, que va a desempeñar el dinero, ¿no? Vamos a decir, en las economías. Pero para que eso funcione, ¿no? Se necesita que se cumplan tres principios que van a ser básicos. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles van a ser esos principios, mis queridos y mis queridas? Lo dijo Daniela, y lo hemos estado repitiendo. Sin miedo, díganme lo que piensan. Hay tres cuestiones que van a ser fundamentales para Keynes. Tres cuestiones fundamentales que, o sea, y a partir de ahí, entonces sí podemos hablar del papel del dinero,
cómo se establece el tema, o sea, la importancia del dinero que hay en este tipo de sociedades, cómo también estas cuestiones que explicaba Daniela de alguna manera, que son los cambios que se establecen entre lo que va a ser, considerado como el, vamos a decir, el patrón, ¿no? Que va a determinar, o el patrón que va a ser que va a determinar, ¿no? La lógica económica, si es el patrón oro o el patrón dólar, ¿no? Eso es una cuestión que cambia como en los 70, pero esta discusión va asentada prácticamente como desde los 40, desde los 30, y prácticamente revienta en los 70, ¿no? Cuando el patrón, ¿no?, de la economía mundial es el dólar, ¿no? Y eso se tomó en 1970 y tanto. Creo que en el año 1973, a partir de de una serie de, vamos a decir, de condiciones que pasaron en la economía internacional, ¿no?, que posibilitaron este cambio. Ahora, ¿cuáles son los tres principios o cuáles son las características básicas del sistema keynesiano, ¿no?, que por eso hasta el día de hoy se sigue hablando de Keynes? Y son cuestiones que yo les he estado repitiendo y repitiendo y repitiendo, y se lo digo, y le he puesto ejemplo de México, de cómo funciona eso. ¿Cuáles son? Pues una de esas sería el consumo, ¿no? Pero para que haya consumo debe haber una intervención de alguien previamente. ¿De quién es? Bueno, los consumidores o nosotros. No. Tú eres un consumidor, imagínate, tú te ves compelida bajo esta dinámica keynesiana, o lo que está diciendo Keynes es que al final de la jornada, tu vida en el mercado o tu vida de consumidor no siempre va a estar atado a un conjunto de condiciones que siempre van a ser restrictivas para ti, ¿no? Porque hay un millón de problemas determinados, ¿no? Y la propia lógica de cómo está establecida la economía hasta estos momentos, ¿no? Conspiran de alguna manera en el buen desempeño que tú tengas o sea, como una consumidora. Hay tres características que van a ser básicas con Keynes, que Keynes dice, esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar así. Tiene que haber un cambio aquí, tiene que haber un cambio aquí, y tiene que haber un cambio aquí. ¿Cuáles son esas tres características, mis queridos? Se repiten a lo largo del texto, no están así, o sea, las tres principales características de Keynes son bla, 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 no, están a lo largo del texto. Daniel habló de ellas en algún momento. Profe, ¿Cuál es? Dime. disculpe, ¿el principio del acelerador podría ser uno de ellos a los que se refiere? No. Los principios aceleradores tienen que ver con cuestiones netamente de carácter monetario. A ver, no es una cuestión que va netamente sobre la teoría del dinero, que le cuá. O sea, la primera característica, y lo menciona Minerva, ¿no?, es la intervención del Estado en el proceso económico. Recuérdense todo lo que le estaba diciendo anteriormente, todo lo que estaba en juego desde Adam Smith literalmente hasta el crack del 29. Hasta el crack del 29 prácticamente lo único que se decía era que el Estado debía estar fuera, lo más alejado posible del sistema económico, ¿no? Y Keynes lo primero que te dice es que esta lógica tiene que cambiar totalmente, ¿no? Y debemos tener una intervención, ¿no?, del Estado. O sea, debemos tener una intervención del Estado en el campo económico o en el proceso económico más activa, ¿no? Más activa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Estado debe ser activo en el proceso económico? ¿Qué se busca con esa intervención del Estado? Se buscan tres cuestiones. Daniela dijo dos. No, dijo tres. Daniela dijo tres. Pero hay otra que yo repito y repito y repito y repito y repito en todas las clases. O sea, sí, debemos tener una intervención del Estado, pero ¿para qué? ¿El Estado debe hacer qué? Y eso está relacionado con la segunda característica. Dime, Brett. Lo que el Estado ¿Circulación da. del dinero?
No, circulación del dinero no, le estoy diciendo que paren el dinero. Para que circule el dinero tienen que cumplirse estos principios. O sea, Brenda dice el gasto. Vamos a decirlo en términos económicos, que ya llevamos como 3 semanas de clase, ¿no? Díganlo lindo. Gasto social, ¿no? Se requiere, por un lado, ¿no? O sea, lo que se pide el Estado es que intervenga en la economía. ¿Cuál es una de las maneras que tiene el Estado de intervenir en la economía? ¿No? En el gasto social, ¿no? Aumentando gasto social. Ahora, ¿qué se busca con esa inversión en gasto social? ¿Qué se busca? Un aumento del capital. No. Del capital para, o sea, para el... Bueno, no, olvídalo. No, acuérdate, o sea, tienes que separar, ¿no? Acuérdate lo que te dije, lo que te venía diciendo como en clases, ¿no? Hay 3 actores fundamentales dentro del proceso económico, ¿no? Dentro de la economía. Uno somos nosotros, que somos los consumidores, que consumimos, ¿no? Otros son los inversionistas privados o los capitalistas, ¿no? Que están invirtiendo en la economía, tratando de buscar un beneficio determinado, y en la búsqueda de ese beneficio determinado, supuestamente crean, vamos a decir, riquezas, ¿no? Y de esas riquezas, supuestamente, todos nos vamos a beneficiar de muchas maneras, ¿no? Una de esas maneras es vía salarios, ¿no? Los capitalistas, por emplearnos a nosotros, nos dan un salario determinado y nosotros vamos a consumir, ¿no? Si el salario es mayor, consumimos más. Y el otro papel importante o el otro factor importante que hay dentro del proceso económico es el Estado, ¿no? El papel del Estado, como bien dijo Brenda en algún momento, ¿no? O sea, dentro de la dinámica o dentro de la lógica keynesiana, es que el Estado va a proveer, ¿no? O va a incrementar su gasto social, ¿no? O sea, va a invertir en la economía. Va a invertir en la economía. Ahora, ¿qué busca con esto? Con esa inversión en la economía. No tiene que ver nada con el dinero. Ya de entrada se los digo. ¿Qué busca ¿Qué busca con este gasto social? ¿Hacer qué? No sé si por un lado tenga que ver con el estado del bienestar, con esta impulsación del estado del bienestar, por ejemplo. A ver, evidentemente Keynes es, como de alguna manera se puede decir que Keynes es el estado de bienestar, ¿no? Hasta este momento tú no me has dicho nada. O sea, sígueme la lógica, ¿no? ¿A dónde los quiero llevar? Una de las características del estado de bienestar, ¿no? Evidentemente, es que nosotros vamos a tener un estado gastando, ¿no? Invirtiendo en el proceso económico. Pero ese gasto en el proceso económico trata de buscar una cosa. ¿Qué es lo que busca? Profe. Pues podría ser una inversión en salud, ¿no? Una inversión en salud, una inversión en medios de comunicación. No. O sea, invierte, sí, puede invertir en construir carreteras. Generar empleos. Generar empleos, carajo. Generar empleos, carajo. O sea, estabas bien, Joel, no, pero lo que te falta es lo que echa a andar todo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Pero Sí. es que no. Pero es que eso no lo hace totalmente el Estado. Ahí hay una relación entre empresa y Estado que, si ya lo vemos hasta este punto y hasta esta realidad, viene siendo el neoliberalismo, ¿no? No. O sea, vamos a seguir con Keynes, ¿no? O sea, vamos a seguir con Keynes. Keynes lo que te está diciendo es lo siguiente, ¿no? A ver, vuelvo y repito nuevamente. Tú tienes 3 actores importantes dentro del área económica, ¿no? Dentro del campo económico. Consumidores, tienes a los inversionistas privados y tienes al Estado, ¿no? Los inversionistas privados pueden invertir en lo que le vamos a decir, el capitalista, ¿no? El capitalista siempre va a invertir en todo aquel proyecto que le genere un rendimiento y que le genere un beneficio esperado. Si el capitalista no ve, ¿no?, que
la inversión que va a hacer él le va a generar un retorno en utilidades o en beneficios a nivel monetario, no va a invertir, ¿no? O sea, no va a invertir grandemente. ¿En qué es lo que te digo? Tú te puedes encontrar a muy pocos capitalistas invirtiendo, no sé, en gasto social, porque no les interesa, porque eso no es rentable, ¿no? Porque para tú invertir, un ejemplo, en, no sé, un ejemplo, en educación o en salud, vamos a decir dos cuestiones que son netamente fundamentales, para que eso sea rentable, ¿no? Tú prácticamente tienes que privatizar todo el sistema de salud, tienes que privatizar todas las escuelas, para que eso sea rentable, ¿no? No es lo mismo hacer una escuela, no es lo mismo hacer una escuela como el Colegio de Madrid o el ITAN Olivero, que eso es algo muy, o sea, no impacta, ¿no? La lógica del sistema de educación, vamos a decir, superior de México, porque todavía en México, independientemente de todos los problemas que nosotros podamos tener en la educación superior, todavía la mayoría de las escuelas o la mayoría de las universidades que hay son públicas. Te estoy sacando las cosas esas paticos inventadas y creadas que no tienen certificación, no, te estoy hablando, vamos a decir, cuando de verdad tú quieres hacer una universidad potente, ¿no? Y tú quieres competir con eso. Entonces tú casi siempre te vas a encontrar muy poca inversión, ¿no? De los capitalistas en este tipo de áreas. Te vas a encontrar también muy poca inversión de los capitalistas en sistemas de transporte, comunicación. Cuando estoy hablando de comunicación es conectividad, ¿no? ¿Por qué? Porque tú haces una carretera y entonces prácticamente tienes que poner un peaje para tratar de resolver, o sea, de tener un retorno en utilidades, y eso va a depender de la cantidad de gente que pase por esa carretera, ¿no? Y no es, vamos a decir, rentable, no es rentable porque al final de la jornada, cuando tú construyes una carretera, cuando tú construyes un puente, los costos de mantenimiento son elevados. Acuérdate, un principio que va a ser básico para el capitalista es tratar de reducir costos para tener la mayor cantidad de beneficio posible. Entonces, Keynes, ¿qué es lo que te está diciendo? En esta lógica, ¿no?, capitalista, tienes que centrarte que el contexto que estamos hablando es contexto de la década de los 20, la década de los 30 y la década de los 40 del siglo pasado, ¿no? Y todo lo que había anteriormente, lo que te decían era, para que el proceso económico marche bien, ¿no?, tú lo que tienes que tener es un capitalista fuerte. Ahora, esto está concatenado con 1.000.000 de cuestiones, ¿no?, que afectan la propia lógica de la economía. ¿Por qué? Porque los capitalistas, al invertir, ¿no?, en procesos determinados, van a generar empleos, ¿no? No van a generar tantos empleos, ¿no? O van a generar empleos en función de su proyecto, de inversión que ellos tengan. Y Keynes lo que te está diciendo es lo siguiente: al yo tener, ¿no?, a la mayoría de la gente empleada, ¿no?, lo que es conocido como población económicamente activa, todas esas personas que son mayores de 68, de 18 años, ay mi madre, discúlpeme, todas las personas que son mayores de 18 años hasta los 65 o hasta los 60, las mujeres, son personas que son consideradas como población económicamente activa, ¿no? Son personas que si no tienen ningún tipo de problema físico ni médico, no pueden trabajar sin ningún tipo de problema. O sea, son personas que están insertas en el proceso de producción. Entonces, Keynes lo que te dice es lo siguiente: si nosotros tenemos a esa población, a la mayoría de esa población económicamente activa empleada, ¿no?, nosotros vamos a tener un mayor consumo. ¿Por qué? Porque le vas a pagar un salario a esas personas. Y cuando tú le pagues un salario a esas personas van a demandar un conjunto de bienes y un conjunto de servicios que a la vez no van a implicar que que el proceso productivo se dinamice. ¿Por qué? Porque tienes que producir por una gente que tiene plata, que tiene necesidad. O sea, y cuando te digo es necesidad, es una necesidad basada en torno a que yo tengo un dinero, ¿no?, pero necesito un producto. Entonces, eso es lo que hace, de alguna manera, mover el ciclo económico.
Ahora, a ver, es que no le quiero decir la tercera característica porque acuérdense que le falta decirme una, así que no sean los tramposos. Pero les voy a explicar esto. A ver, el contexto que está escribiendo Keynes, ¿no? Hay dos cuestiones que van a ser fundamentales, ¿no? Que literalmente tienen medio encabronado a Keynes, ¿no? A partir de las cuales se va a generar, vamos a decir, toda la producción intelectual de Keynes. Una tiene que ver con la finalización de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, que como bien lo explicó Daniela, el Tratado de Versalles prácticamente, ¿no? Lo que hicieron las potencias vencedoras fue decirles a las potencias vencidas que le tenían que sufragar todo lo que ellos gastaron en la guerra y todo el desastre que ellos causaron, ¿no? Eso implicó que evidentemente Japón, Inglaterra, bueno, o el gobierno prusiano, ¿no? Porque acuérdense que en ese momento no era la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, sino era un imperio, que era el imperio prusiano, ¿no? Que comportaba una serie de países. Y al ser perdedor, ¿no? Una de las consecuencias determinadas fue, vamos a decir, la disolución del imperio prusiano, de alguna manera, o sea, también la disolución del imperio austrohúngaro, ¿no? Y la generación de una serie de países nuevos en el concierto mundial, ¿no? Polonia, Bélgica como país, o sea, toda esa gente antes pertenecían a un imperio. ¿Mm? Entonces, al tomar esta decisión, Keynes lo que te está diciendo es lo siguiente. Si tú te pasas en pedirle, no en poner unas deudas brutales a estos países se van a ver enfrentados a un problema. No solamente a no poder pagar la deuda, no, en que no van a poder producir absolutamente nada para mantener a su población. ¿Mm? Y fíjense, si Keynes estaba claro, no, que en algún momento Keynes te dijo, esto va a generar un problema a largo plazo. Y ahí tenemos la Segunda Guerra Mundial y ahí tenemos a Hitler, ¿no? Porque Hitler no fue una epifanía. Sí, Hitler puede estar loco, Hitler puede ser la persona más nefasta de este mundo, pero Hitler estaba jugando con una cuestión que era real, ¿no? Y era decir, nosotros, ¿no? Somos un país como importante y esta gente, ¿no? Estos países nos han puesto en esta situación, vamos a decir, catastrófica. Porque es imposible. ¿Mm? Y entonces a partir de ahí tú puedes ver el ascenso, principalmente en la década del 30, ¿no? Del auge del nacionalsocialismo. ¿Mm? Este discurso enardecido, este discurso que va tratando de buscar como tu diferencia o decir, es como una especie de discurso del Make America Great Again, ¿no? Este discurso de Trump, ¿no? Hagamos América nuevamente grande, era prácticamente lo que te estaba diciendo Hitler en ese momento, o lo que le estaba diciendo Hitler a los alemanes, ¿no? Por eso ustedes se pueden explicar porque todos los alemanes participaron en el nacionalsocialismo. Todos participaron, ¿no? Y principalmente hasta 1938, hasta que ya la cuestión se empezó a hacer más evidente, ¿no? Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial a partir de la invasión de Polonia. Entonces, Keynes se está dando cuenta de que este tratado, ¿no? Literalmente estaba creando una situación, vamos a decir, que entorpecía el propio desarrollo de la economía. ¿Por qué? En primer lugar, porque Europa estaba prácticamente destruida. Destruida. Europa tiene una inflación brutal. ¿Por qué? Porque Europa tenía que mantener en la guerra, vamos a decir, la guerra, y llegó un momento en que como ya no había sistema de producción que tuviera su reflejo o su concreción lógica dentro del sistema económico, se impusieron a imprimir papeles a lo pendejo, o se impusieron a imprimir billetes, ¿no? O sea, a lo loco. Cuando tú imprimes billetes, cuando tú imprimes dinero que no está respaldado en la economía, en el proceso de producción, tú creas inflación. ¿Por qué? Porque puedes subir los salarios, todo lo que a ti se te da la gana, ¿no? Pero vas a tener un problema que va a ser fundamental y es el problema
de que no hay o sea, no hay oferta. Y al no haber oferta, imagínate, entonces da lo mismo que tú ganes 50.000 pesos, ¿no? Cuando el litro de leche te va a costar 1.000 pesos. Eso es lo que nosotros llamamos inflación, ¿no? Cuando hay un exceso de dinero, que evidentemente el sistema, vamos a decir, el sistema económico se da cuenta y lo que dice el sistema económico, ok, reduzco la oferta, ¿no? O si no hay oferta, eso lo que va a implicar es vamos a decir, una inflación de dinero, no hay producto, la gente podrá tener mucho dinero y al final de la jornada el dinero termina perdiendo el valor, ¿no? Porque tú puedes comprar, o sea, por ponerte en un ejemplo muy dramático, este ejemplo de la leche, un litro de leche te puede costar 200 pesos, lo cual a ti no te va a importar porque tú tienes como 100.000 pesos. Pero 100.000 pesos no, porque te están subiendo el salario, 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 pero los precios también van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo. El dinero pierde valor. De alguna manera, ¿no? Entonces, Keynes se está dando cuenta que toda esta situación lo que te está generando es una situación, en primer lugar, de que vas a tener mucho desempleo, ¿no? No hay proceso económico, no hay economía que aguante a toda esta gente que acaba de salir de la guerra o a los sobrevivientes de la guerra porque no hay dinero para invertir y aparte de eso, el poco dinero que hay, tú lo tienes que utilizar para pagar la deuda, ¿no? Que tienes sometida. Ese es el principal, ese es, vamos a decir, uno de los problemas que van a ser fundamentales, ¿no? O que tienen encabronado a Keynes y que va a ser el detonante de su producción. El segundo problema que va a ser fundamental también para Keynes es el problema del crack del 29. El crack del 29. Y el crack del 29 tiene 4 causas que son fundamentales. 4 causas que son fundamentales. Uno, todo lo que tiene que ver, es más, ahora yo voy a ser bueno con usted, voy a compartir una pantallita chiquitica, ¿no? Para que no me digan que después yo soy malo. Tomen un tiempo, que es un esquema que yo hago de estas, de las causas y cómo se relacionan las causas del... ¿ya la ven? No, prof. Ah, ya. Creo que ya. ¿Ya lo ven? Ya. Sí. Ok, bueno. O sea, hay 4 causas que van a ser fundamentales con, o sea, las causas del crack del 29. Antes de empezar a hablar del crack, antes de empezar a hablar de estas causas específicas, voy a bajar la pantalla un momento, ¿no? O ustedes, yo no sé si la ven o no la ven, ¿no? Yo después la vuelvo a subir. Ustedes deben de pensar también que la situación de la Segunda Guerra Mundial para una parte del sistema económico mundial fue muy beneficiosa, principalmente para América Latina y para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estos países al estar en guerra demandan mucha materia, o sea, van a tener una demanda muy alta de productos terminados, de materias primas, ¿no? Para echar a andar la guerra, ¿no? O sea, hace falta alimentos para los soldados, hace falta hierro, hace falta acero para la construcción de armamento, ¿no? Determinado, como hace falta petróleo, hace falta un chingo de materias primas para mantener una guerra, ¿no? En esa situación nosotros nos vimos beneficiados, América Latina se vio beneficiada, los Estados Unidos se vieron beneficiados en función de la particularidad que tenía la economía latinoamericana específica de la que estamos hablando, ¿no? Un ejemplo, a México le fue muy bien exportando petróleo, ¿no? Exportando algunos recursos, a Cuba le fue muy bien exportando azúcar, porque en la guerra, aunque ustedes piensen que no, una de las cosas que más se consume es azúcar, porque necesitas energía y necesitas calorías, aunque ustedes piensen que no. Entonces, toda esta situación que provocó, y regreso a la pantalla, no sé si ustedes la ven, pero bueno, yo la había Profe, bajado, ¿no? Ya. Sí. disculpe, una pregunta. Dime. ¿Qué factor juegan en eso, en la economía en ese contexto? Eh, que el gobierno justamente norteamericano pues pedía así a los ciudadanos como que aportaran dinero en bonos de guerra, así que compraran
así que aportaran pues a Pero la eso fue, guerra, pero directamente en efectivo. Ajá. pero eso fue, a ver, acuérdate que los americanos son unos tramposos, ¿no? Ellos son la mata de la trampa, ¿no? Y acuérdense que los americanos te dicen, ¿no? Y te hacen 80.000 series y 80.000 documentales en Nat Geo o en Discovery Channel, ¿no? Hablando de su gran participación que tuvieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Los americanos participaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial cuando prácticamente ya las cuestiones estaban más o menos definidas, ¿no? Y entonces, esta cuestión que tú estás mencionando ahora, ellos la utilizaron mucho en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como una especie de bono, una contribución para mantener al ejército, ¿no? Y de alguna manera no desestabilizar tu sistema económico. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en guerra de verdad, ¿no? En tu territorio, literalmente todo lo que es la producción del país se detiene. Y todas las fábricas se convierten, ¿no? En fábricas que lo que producen es para la guerra, ya sea armamento, ya sea uniformes militares, ¿no? Ya sea, o sea, todo lo que se necesita en la guerra. No sé, un ejemplo. Imagínense que Pineda Cobalín, ¿no? Una marca mexicana que hace traje o hace, o sea, que hace ropa, ¿no? Imagínate que de repente hay una guerra en México. Bueno, Pineda Cobalín va a dejar de hacer trajes, ¿no? Y se va a poner a hacer uniformes. Porque eso es lo que demanda el Estado. Y, ellos no se, y los inversores privados no se pueden jugar en esto porque es lo que es conocido como economía de guerra. O sea, a partir de ahí yo puedo empezar. O sea, cada vez que un país entra en una guerra, olvídense de derechos, olvídense del sistema democrático, esto entra en una lógica de sistema cuasi militarizado, ¿no? En torno al objetivo de vencer al enemigo, ¿no? O vencer a la nación con la cual estoy en guerra. Entonces, los Estados Unidos utilizaron esta dinámica de los bonos, ¿no? De recoger bonos o que la gente participara para de alguna manera evitar, ¿no? Que el sistema económico, discúlpenme, se viera paralizado. No sé si responde un poco tu pregunta. Sí, 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 efectivamente. Es Okay, no. justamente, ok, bueno, justamente es el papel importante, ¿no? Ok, Okay, vale. okay. Dale, discúlpame, ¿no? Paré un poquito medio rápido. Entonces, en toda esta situación, vamos a decir, de cierta bonanza económica para algunos países, ¿no? Y principalmente para los Estados Unidos, se van a dar tres procesos que van a ser, que son las causas prácticamente del crack del 29. Uno tiene que ver con la idea de la sobreproducción, ¿no? ¿Y por qué la sobreproducción? O sea, las causas son la sobreproducción, la especulación que se da dentro del sistema financiero, el tema de la inflación, de alguna manera lo expliqué anteriormente, y el tema de la dependencia mundial, o sea, del tema de la dependencia de la economía mundial hacia la economía americana, ¿no? Entonces, el tema de la sobreproducción, ¿cuál era? Se crea una situación, ¿no? En la cual, o sea, el sistema económico o los americanos o las grandes empresas o las grandes firmas americanas, ¿no? Y eso sucedió en todos los países, dijeron, bueno, como yo tengo supuestamente a partir de la guerra y esta situación tan jodida que tiene Europa posguerra, Primera Guerra Mundial, ¿no? Yo puedo producir todo lo que yo quiera, ¿no? Porque puedo producir porque voy a tener un mercado, ¿no? O sea, yo tengo una demanda y esa demanda está en Europa. Ahora, esa demanda, vamos a decir, ampliada, tiene un tiempo limitado. O sea, todo el tiempo Europa no va a estar jodida, ¿no? Y eso al final de la jornada, ¿qué fue lo que provocó? O sea, en el mismo momento que de alguna manera las economías europeas ya se estaban estabilizando, ¿no? Habían salido, vamos a decir, de los años más complejos, o sea, de la situación más compleja post Primera Guerra Mundial, ¿no? Ellos ya empezaron a producir, ya no necesitaban demandar tantos productos del mercado mundial como era en el periodo preguerra o en este periodo también de crisis económica cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado tú tienes una oferta, o sea, desmedida.
¿Qué quiere decir? Que llega un momento en que se va a producir un desequilibrio entre oferta y demanda, porque la demanda disminuyó, la oferta es muy alta y eso es lo que es conocido como acumulación de stock, ¿no? O sea, es tener producción que no logra ser vendida. Y cuando tú no logras vender lo que tú produces, tú estás perdiendo plata. O sea, acuérdense que la lógica también del capitalismo es producir, o sea, todo lo que yo produzco lo debo vender, ¿no? O sea, no es como nosotros que decimos, bueno, vamos a comprar un saco de arroz ahora y con 3 meses no voy a comprar más arroz, ¿no? Voy a acumular porque me da la gana. El capitalismo no, porque muchos de esos, vamos a decir, muchos de esos productos son perecederos de alguna manera, ¿no? Y otros, o sea, tienes que pagar, o sea, se aumentan los costos de almacenaje. Esa es la primera característica que tiene que ver con la sobreproducción. Lo otro se da en el mercado mundial bajo esta lógica de que en el mercado no debe haber ningún tipo de influencia del Estado ni de ningún actor externo, ¿no? De alguna manera, y el Estado debe estar, y el mercado debe estar libre de todo tipo de influencia, que literalmente empezar a haber mucha especulación. ¿Y cómo se crea la especulación? La especulación se crea a partir del cual tú empiezas a pedir crédito, dinero, para adquirir, ¿no?, unas acciones de una empresa determinada, Nike, no sé, Telmex, la que a ti te dé la gana, ¿no? Porque tú la vas a comprar a bajo precio, ¿no? Y después tú vas a vender estas acciones a cuando crezca el precio. Y todo lo que está sucediendo desde la Segunda Guerra Mundial, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, prácticamente como hasta los años 1925, era que los precios de las acciones cada vez eran mayores y mayores y mayores y mayores y mayores y mayores y mayores. O sea, también de alguna manera, al no haber una regulación dentro del mercado financiero, no, los bancos empezaron a prestar dinero a lo pendejo. Discúlpenme la palabra, ¿no? Ya estoy cumpliendo mi cuota de malas palabras en el día de hoy, en la clase de hoy, ¿no? Pero todavía me quedaba esta. Empiezan a prestar dinero de sobremanera bajo la lógica de que tú que pediste ese dinero para comprar una acción determinada, vamos a decir, tú le pediste 10 pesos al banco, ¿no? Para comprar una acción que costaba 10 pesos, pero tú sabes que en 2 años esa acción va a costar 100 pesos. Entonces tú no tienes ningún tipo de problema, le pido al banco 10 pesos, le pago el interés, vamos a decir que sea de no sé, de un tanto por ciento, y que tú al final de la jornada le tengas que devolver al banco 15 pesos, pero todavía tienes un margen de ganancias de 85 pesos. A eso andaban jugando todos los bancos del mundo, a eso andaba jugando Wall Street, ¿no? Por eso se conoce, ¿no?, como la caída de Wall Street, ¿no? El martes negro, ¿no? El Black Friday, famoso, ¿no? El martes negro, cuando se acaba todo. ¿Por qué? Porque llegaron un momento en que las acciones no subieron más de precio y empezaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, porque empezaron a perder el valor. O sea, las acciones empezaron a estar por debajo del costo en el cual tú la habías adquirido. Porque, o sea, eso es una característica. La otra también, evidentemente, que está muy relacionado con todo esto y principalmente está relacionado con el ascenso de los Estados Unidos, principalmente desde finales del siglo XIX, pero principalmente del siglo XX, ¿no? El ascenso de los Estados Unidos como potencia económica, ¿no? Y prácticamente los Estados Unidos desde ese momento se había convertido en el garante de la economía mundial. Todo el mundo tenía que ver con ellos, ¿no? O sea, es el momento, no ahora, ¿no?, en que Wall Street ya se convierte en, o sea, los bancos americanos ya se convertían en los principales bancos que había a nivel mundial. Wall Street se convierte en el primer mercado de valores o en el mercado de valores más importantes que haber a nivel mundial y evidentemente al caer, ¿no?, los Estados Unidos, todo el mundo se cae como un castillo de naipes por ahí para allá. La otra característica que también va a ser importante es el tema de la inflación, ¿no? O la otra causa que va a ser importante. O sea, la inflación va a estar determinada porque también los bancos les empiezan a prestar, ¿no?, a los, vamos a decir, a los consumidores,
¿no? Y principalmente a los brokers, a esas personas que se desempeñan al interior de los mercados, o sea, de los mercados de valores o de las bolsas de valores, eso que yo les explicaba un poco a ustedes en la clase pasada, los fondos de inversión, fueron ustedes, ¿no? O no recuerdo si se lo explicaba a ustedes, pero bueno, después les explico lo que son los fondos de inversión, más adelante, ¿no? Y estos daban unos anticipos determinados. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Yo estoy pagando un anticipo sobre un valor que yo pienso ganar en algún momento, ¿no? Esto se cae, evidentemente, y evidentemente esto lo provoca es una inflación brutal en toda la economía, ¿no? Y provoca una inflación porque lo primero que empezaron a hacer los bancos fue imprimir dinero. Imprimir dólares, imprimir dólares, imprimir dólares, imprimir dólares. De algún momento, la moneda, acuérdense, esto que hablaba un poco Daniela con o sea, el patrón oro, ¿no? Que es el estándar, el golden standard, es lo que es conocido como el patrón oro, ¿no? Y el patrón oro está establecido desde hace rato. Entonces, quiere decir que todo el dinero que tú ibas a tener en papel estaba respaldado en lingotes de oro, así mismo, ¿no? Estaba respaldado. Y lo que empieza a ver es que hay una cantidad de dinero que ya no está respaldado por eso. Está respaldado por una especulación a futuro, ¿no? De que yo voy a recuperar esa cantidad de dinero, ¿no? En algún momento y vamos a decir, vamos a regresar de nuevo al punto de equilibrio, ¿no? En donde hay una cantidad de dinero que está respaldada tanto en producción como en oro, ¿no? Entonces, esas van a ser, como vamos a decir, las tres características, los puntos de partida, ¿no? Que van a ser como fundamentales para Keynes. Voy a dejar de compartir esto porque ya, ¿no? Que van a ser fundamentales. Y otra característica que va a ser también fundamental y está relacionado con todo esto es que Keynes somete a crítica, ¿no? A los economistas clásicos. Y principalmente con toda esta cuestión del mercado y principalmente con toda esta cuestión del papel del Estado al interior de la economía. Frente a eso, ¿no? El texto prácticamente lo que te dice, o lo que a mí me interesa de Keynes, ¿no? Que ustedes sepan de Keynes. O sea, a mí no me interesa que ustedes sepan el ABC de la teoría monetaria de Keynes porque ya van a sufrir eso, que es más complejo, lo van a sufrir en el séptimo semestre cuando empiecen a dar teoría económica. O sea, ahí sí los voy a hacer sufrir o ahí sí me pueden preguntar por el tema, no los voy a hacer sufrir, me pueden preguntar por el tema del dinero. Pero lo que yo quiero que a ustedes les quede claro, y es lo que va a ser punto de partida fundamental para todas las cuestiones que vamos a ver después, y todo también esta cuestión que señalaba Joel del establecimiento del estado de bienestar, que nosotros también tuvimos un estado de bienestar, ¿no? O sea, aquí en México también hubo un estado de bienestar, ¿no? Va a estar determinado por tres cuestiones que van a ser fundamentales. Uno, el papel del Estado en el gasto público. El Estado debe invertir en lo que sea, ¿no? El Estado debe invertir, porque el Estado al invertir, ya sea para construir 5 hospitales, ya sea para la construcción de 3 escuelas, aunque se caigan, ¿no? O sea, fíjate también que el Estado a veces puede invertir también medio a los pendejos, ¿no? Aunque se caigan, con esto lo que yo busco es tratar de mantener a la mayor cantidad de personas ocupadas dentro del proceso productivo. Porque al yo tenerlas ocupadas dentro del proceso productivo, esas personas van a percibir un salario, ¿no? Y ese salario tú lo vas a ir a intercambiar en el mercado, ¿no? Y eso a la vez, lo que te está diciendo Keynes, puede aumentar el consumo y puede aumentar la productividad de las propias empresas, ¿no? Porque si más trabajo, ¿no? Y tengo un salario, de alguna manera también puedo subir los salarios, ¿no? Puedo subir los salarios en algún momento y al yo subir los salarios, ya se los expliqué, en algún momento tú vas a gastar más, porque nosotros como individuos tenemos la propensión al gasto. Da lo mismo para lo que sea, acuérdense, vuelvo y repito, hay mercado para todo lo que ustedes quieran, ¿no? Desde un celular o desde el mercado de las drogas y los distintos tipos de mercados de las drogas que hay, ¿no? Para consumir marihuana, para consumir un cannabis medicinal, ¿no? Eso es un mercado. Mientras más dinero yo tenga, más yo voy a consumir. La segunda característica que también va a ser fundamental y creo que todos ustedes la tengan claro, o sea, estoy hablando del tema del papel del empleo, ¿no?
su relación con el salario. La otra característica va a ser el establecimiento de mecanismos de regulación. Eso Daniela lo dijo bien claro y lo puso en su diapositiva, ¿no? Son los mecanismos de regulación, o sea, que el Estado va a tener en los mercados financieros, ¿no? El Estado debe controlar todo el relajo que se produce en los mercados de valores, como puede ser la Bolsa de Valores de México, la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, Wall Street, la de Inglaterra, la de Gran Bretaña, la de Alemania, ¿no? O sea, ustedes saben que solamente hay Bolsa de Valores en los principales países, ¿no? Aquí nosotros tenemos una especie de medio chiste, pero después les cuento, ¿no? Otra cuestión que también va a ser importante, donde va a tener una influencia importante el Estado, va a ser en la regulación del mercado de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente los economistas neoclásicos te decían, como mismo te dicen, el Estado no debe intervenir en el mercado, ¿no? En este lugar donde nosotros intercambiamos, ¿no? Dineros por productos determinados, ¿no? No, cuando nosotros vamos, ¿no?, a vender nuestra fuerza de trabajo por un salario, lo que te decían los anteriores economistas, o sea, lo que te decían la escuela clásica era el Estado no tiene que ver absolutamente nada de eso. Eso es un acuerdo que deben tomar entre los ofertantes de fuerza de trabajo, nosotros, ¿no?, y los capitalistas que nos dan un trabajo, ¿no? O entre la gente que trabaja para Daniela y Daniela, que es la dueña de su supernegocio de comida. Entonces, debemos tener una regulación del mercado de trabajo. Y esa regulación del mercado de trabajo debe apuntar a 3 cuestiones que van a ser fundamentales. Una, fortalecimiento de los sindicatos, ¿no? O sea, es este principio, es este momento de efervescencia del asociacionismo, de las organizaciones sociales, o sea, creciendo organizaciones que tienen distintos tipos de intereses, distintos tipos de objetivos determinados, pero no en lo que tiene que ver en la cuestión económica y lo que tiene que ver específicamente con la cuestión del mercado laboral, apunta al fortalecimiento de los sindicatos como una organización que va a defender los derechos de los trabajadores, ¿no? De alguna manera. La segunda característica que también va a estar relacionado, ¿no? Que va a estar relacionado con esta regulación del mercado de trabajo es la implantación de un salario mínimo, ¿no? O sea, a partir de aquí nosotros no podemos pagar menos, ¿no? Porque, o sea, no es por una cuestión tampoco filantrópica y no es por una cuestión tampoco ni que Keynes no quiera al trabajador, ni que Keynes sea un marxista, sino Keynes te dice, a partir, o sea, si tú no pagas este mínimo, va a ser muy difícil, y aquí sí voy a utilizar un concepto marxista, que esa persona o ese individuo reproduzca su vida social. ¿No? Es más allá de trabajar, es más allá de consumir. ¿No? Necesitamos un salario mínimo a partir del cual esa persona no solamente no vaya a consumir alimentos, no, sino también un día puede consumir un ocio determinado, ¿no? Lo que ellos quieran, ¿no? Pueden ahorrar determinado para acceder a un producto que puede ser suntuoso. Ay, discúlpenme. Ay, ya. ¿No? A un artículo que puede ser suntuoso, y acuérdense también que una característica que va a ser fundamental para el capitalismo es crearnos necesidad y crearnos aspiración a obtener un producto que se nos hace lejano y difícil de conseguir, ¿no? Entonces, si tú ganas por debajo de un mínimo determinado, tú a duras penas lo único que vas a hacer es trabajar para comer, ¿no? O sea, tú vas a trabajar, ¿no?, para que te paguen un salario para volver a trabajar. Y Keynes te dice que tú tienes que dejar un margen, ¿no?, para que tú consumas más allá. Entonces, por eso se tiene que establecer. Y otra cuestión que también va a estar relacionada con la regulación de los mercados de trabajo va a ser los esquemas de pensiones, ¿no? Una persona que llegue a un tiempo o sea, que ya llegue, vamos a decir, al final de su vida útil como trabajador, ¿no?, va a tener una pensión determinada porque evidentemente esa persona no puede seguir trabajando en una fábrica 10 horas u 8 horas, ¿no? Entonces, sobre esto, ¿no? O sea, son las cuestiones que ustedes tienen que tener claras de Keynes.
el papel del Estado, ¿no? El papel del pleno empleo. Y de alguna manera, o sea, todo esto es lo que después es conocido, y ahí Joel tiene toda la razón del mundo, ¿no? Como la creación de los estados de bienestar, ¿no? Y el estado de bienestar, acuérdense también que todo esto está en un contexto determinado, que ya triunfó la primera revolución socialista del mundo, y hay un país muy grande que fue un imperio determinado diciendo: esta lógica capitalista a mí no me cuadra y yo voy a cambiar todo el modelo, ¿no? Entonces, el estado de bienestar es una respuesta también a la sociedad o a la construcción del comunismo o a la construcción del socialismo, ¿no? Es una dinámica como de alguna manera en la cual tú le dices a los capitalistas: está bien que tú tengas beneficios, ¿no? Está bien que tú inviertas para obtener un beneficio determinado, pero yo necesito que tú aportes más, ¿no? Al proceso productivo, principalmente a nivel de salarios, ¿sí? Porque yo necesito tener a una sociedad lo más estable posible. De hecho, fueron uno de los momentos donde más el capitalismo creció, y principalmente finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta los años 70. Que después más adelante vamos a ver todo el tema del todo el tema del neoliberalismo y por qué en algunos países, o por qué vamos a decir que de alguna manera fracasó, esto lo voy a poner entre comillas, el estado de bienestar, ¿no? Pero al final de la jornada, Keynes era a lo que apuntaba, era eso, ¿no? Ustedes no, sus abuelos vivieron eso, ¿no? Sus abuelos vivieron a un Lázaro Cárdenas, ¿no? Nacionalizando la banca mexicana, nacionalizando el petróleo mexicano, nacionalizando, vamos a decir, los principales recursos que tenía en este país, y después lo que empezamos a ver en los 50, en los 60, es a un Estado mexicano gastando, ¿no? Gastando, es el momento donde prácticamente se crea todo este sistema, o sea, se desarrolla todo lo que es la educación superior mexicana, ¿no? Es la construcción de estas grandes universidades autónomas y públicas, es el momento donde más o menos se establece el IMSS, ¿no? Como este gran sistema de salud que te va a dar acceso a una salud gratuita, porque el Estado está invirtiendo ahí, ¿no? Te está invirtiendo ahí. Es el momento también donde tú trabajando en tu trabajo, ¿no? O sea, siendo empleado del Estado, tú podías acceder a un salario determinado que te permitía también tener, o sea, pagar una casa, ¿no? El Estado también cubría una parte, vamos a decir, de ese gasto, ¿no? De alguna manera, y también te da muchas facilidades. Te disminuía las tasas de interés, principalmente para que tú consumieras, ¿no? Es el momento donde hasta la dinámica, un ejemplo, principalmente en los 50, 60, ¿no? Es cuando México empieza a cambiar, empieza a industrializarse de alguna manera, ¿no? Y hasta tú podías trabajar en una fábrica, en una empresa, y te podía ir más o menos medio bien. Todo eso evidentemente se fue al carajo. Pero después más adelante vamos a explicar eso. Entonces, yo a lo que voy es a que ustedes tengan claro estas características que yo les acabo de mencionar, ¿no? El contexto que va a determinar la producción ideológica o la producción económica de este autor, por el otro lado, y cuáles van a ser los fundamentos principales de Keynes, ¿no? Más allá del tema, como mencionaba Iván y como mencionaba otro compañero anteriormente, más allá del tema del valor del dinero. No se me preocupen por el tema del dinero, que más adelante nosotros vamos a entrar en el tema del dinero. O sea, cuál es la importancia del dinero, o sea, cuál es el valor simbólico que tiene el dinero y por qué existe el dinero, ¿no? Y cómo esto a través de la historia ha variado. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Les quedó claro ahora? Bien. Sí. Sin problema. Ya te quedó claro ahora, Joel. Sí, profesor. Y no te Sí, preocupes sí, sí. con la pregunta no te preocupes con la pregunta que me hiciste, ¿no? O sea, sobre el tema del estado de bienestar, que más adelante nosotros vamos a tocar eso, ¿viste?
y principalmente cuando analicemos el neoliberalismo. Lo que no lo quiero analizar ahora, y no lo quiero analizar pegado. O sea, quiero que ustedes entiendan una consecución lógica, ¿no? Más o menos de los principales conceptos económicos, porque todos estos conceptos van a ser importantes cuando nosotros empecemos a entrar. O sea, cuando nosotros empezamos a leer a los antropólogos diciendo, ¿qué pedo con esto? ¿No? O sea, ¿qué pedo con los, o sea, la visión que tienen los economistas, ¿no? De la economía en una sociedad determinada. Entonces, estos son conceptos que considero que ustedes deben tener claros, ¿no? Entonces, no tienen más ninguna duda, más ningún otro tipo de comentario. Ya todo está chingón. Perfecto, ¿no? O sea, si les mando a hacer un trabajo sobre Keynes, me lo hacen súper chingón, ¿no? No los voy a hacer eso, no los voy a hacer eso. Leer, por lo menos me doy cuenta que más o menos leer, ¿no? O sea, el trabajo va en función de la participación de ustedes, lo que hablen, de lo que digan. Me parece correcto todo lo que digan, ¿no? Pues repito, no hay respuestas erradas o no. Entonces, queridos, vamos a parar ahora. Para la siguiente clase tenemos al compañerito Marx, que le encanta tanto a ustedes. Vamos a leer 2 textos. Un texto es el capítulo 24 del Capital. El capítulo 24.